El ajuste de cuentas del multimillonario, un relato de tiempo perdido y familia encontrada. Suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras cautivadoras historias. Y si este cuento sobre los años perdidos de un padre y el valiente nuevo comienzo de una familia resuena contigo, dale un me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Él le dijo, amo a otra persona, sabiendo que ella estaba embarazada de su hijo. 2 años después, la vio de nuevo, de la mano con sus trillizas idénticas. ¿Qué harías si la mujer que una vez amaste, la madre de tus hijos, te mirara como si fueras un completo extraño? El atisbo no visto. La oficina estaba en silencio, demasiado silenciosa, para un edificio que gobernaba un imperio de $1.000 millones. Sofía Ramírez se encontraba junto a las ventanas de suelo a techo, observando la ciudad difuminarse debajo de ella. Podía ver su reflejo en el cristal, su suave cabello rubio cayendo en cascada sobre sus hombros, sus manos temblando ligeramente mientras descansaban sobre su abdomen. Sus ojos azul cielo estaban llenos de algo entre miedo y una frágil esperanza. Detrás de ella, Alejandro Vargas se erguía como una escultura de sí mismo, impecablemente vestido con un traje azul marino hecho a medida, su cabello oscuro perfectamente arreglado, esos mismos ojos azules penetrantes que una vez la miraron como si ella fuera todo su mundo. Ahora estaban fríos, distantes, como si la estuvieran mirando a través de ella. «Amo a otra persona», dijo, las palabras cortando el aire con una precisión brutal. Su voz era tranquila, ensayada, pero sus puños estaban tan apretados que sus nudillos se habían vuelto blancos. Sofía se dio la vuelta lentamente, como si el movimiento en sí fuera doloroso. Buscó en su rostro, desesperada por encontrar una grieta en la máscara, una señal de que se estaba mintiendo a sí mismo. Pero no había nada, solo un vacío. «Sabes que estoy embarazada, Alejandro». Su voz era apenas un susurro, pero el peso de esas palabras parecía acercar las paredes. «Lo sé», dijo, sus ojos parpadeando brevemente hacia su estómago, donde su hijo no nacido estaba creciendo. «Por eso tiene que ser así». Fue surrealista. El hombre que una vez le susurró promesas al oído, que la había sostenido como si fuera frágil y sagrada, ahora estaba frente a ella como un extraño. Los labios de Sofía se separaron, pero no salieron palabras. ¿Qué había que decir? Suplicar estaba por debajo de ella. La ira solo la destrozaría. Así que se quedó allí, respirando, luchando contra el impulso de colapsar. Su corazón gritaba, pero su rostro permanecía inmóvil. «Espero que valga la pena», dijo Sofía finalmente, la única defensa que le quedaba. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol como una cuenta regresiva hasta el final. Alejandro no la siguió. No dijo una palabra. Las puertas se cerraron, aislando al hombre que ella pensaba que conocía. A medida que el ascensor descendía, Sofía se puso una mano en el vientre, sintiendo un suave aleteo desde adentro. Una lágrima rodó por su mejilla, pero su barbilla permaneció en alto. Esto ya no era sobre Alejandro Vargas. Se trataba de la supervivencia, de 3 pequeños latidos a los que había prometido proteger, incluso si su padre había decidido olvidarlos. La ciudad era ruidosa cuando salió. No le importaban los corazones rotos o las traiciones. Ese día, Sofía Ramírez se prometió a sí misma que nunca miraría hacia atrás. Una batalla silenciosa. El apartamento era pequeño,
apenas suficiente espacio para una persona, mucho menos para una mujer que llevaba trillizos. Las paredes eran delgadas, el calentador gemía en protesta cada noche, y la ventana agrietada dejaba entrar el viento amargo, sin importar cuánto intentara sellarla. Sofía había vivido en el lujo antes, en áticos, donde el suelo relucía y las luces de la ciudad parecían estrellas distantes a sus pies. Ahora vivía de cheque en cheque, cada dólar estirado hasta que casi se rompía. Se sentó en la mesa de la cocina, que en realidad era solo un viejo escritorio que había arrastrado de una tienda de segunda mano. La máquina de coser frente a ella zumbaba hasta altas horas de la noche, su ritmo la única música en el apartamento vacío. Restos de tela yacían esparcidos por el suelo. Se había dedicado a coser pequeños vestidos de niña, pedidos personalizados a través de una tienda en línea. No pagaba mucho, pero era un trabajo honesto y le permitía quedarse en casa, cerca de su creciente vientre. Cada puntada se sentía como un acto de desafío, como si estuviera tejiendo fuerza en sí misma con cada pasada de la aguja. El embarazo fue difícil, mucho más difícil de lo que los médicos le habían advertido. Desde la primera ecografía, cuando los ojos del técnico se abrieron de par en par con sorpresa y la palabra trillizos fue susurrada con una mezcla de asombro y preocupación, Sofía supo que este no iba a ser un viaje ordinario. Recordó haberse sentado en la estéril oficina blanca, escuchando los riesgos expuestos en voces clínicas y distantes. Parto prematuro, bajo peso al nacer, la tensión en su corazón y su cuerpo. Hubo incluso un momento, una sugerencia fría de un especialista, de que podría reducir el embarazo, elegir un niño para quedarse, para mejorar las probabilidades de supervivencia. Sofía había salido de esa oficina sin decir una palabra, pero su silencio fue su decisión. Todas tres, o ninguna. Las noches eran lo peor. El sueño era esquivo, ahuyentado por la incomodidad y el bucle interminable de pensamientos que se reproducían en su mente. Se quedaba despierta, con una mano en el estómago, sintiendo los movimientos suaves, a veces una patada, a veces un aleteo, que se sentía como pequeñas alas rozándola desde adentro. En esas horas tranquilas, cuando el agotamiento y la soledad amenazaban con tragarla, era el pensamiento de esas tres pequeñas vidas lo que la mantenía a flote. Eran suyas, eran reales. No tenía familia a la que recurrir. Su madre había fallecido hace años, y su padre era un recuerdo distante de alguien a quien nunca le importó quedarse. Los amigos se habían desvanecido lentamente después del escándalo con Alejandro. En su mundo, la lealtad cambiaba con la riqueza y la reputación. Embarazada y sola, ella no encajaba en sus calendarios sociales. Una noche, mientras la lluvia fría golpeaba la ventana, Sofía se encontró sentada en el suelo, rodeada de pequeños vestidos que acababa de terminar de coser. Suavemente recogió uno de color azul cielo, sosteniéndolo contra su vientre. Imaginó a una niña pequeña usándolo, con cabello oscuro, ojos azules brillantes, riendo mientras daba vueltas en círculos. Luego otro en rosa, otro en lavanda suave. Su visión se volvió borrosa por las lágrimas, pero esta vez no eran de desesperación. Era amor, un amor feroz y abrumador, que quemaba cada herida que Alejandro había dejado. Su cuerpo le dolía más con cada semana que pasaba. Las tareas simples se convirtieron en montañas. Había días en que levantarse de la cama se sentía como levantar el peso del mundo. Pero ella se negó a dejar de trabajar,
Cada dólar importaba. Cada vestido que cosía era comida en la mesa, alquiler por otra semana o una manta caliente para sus bebés. La gente admiraba sus diseños. Levitier le enviaban mensajes elogiando la delicada artesanía. Pero ninguno de ellos conocía la verdadera historia. Ninguno de ellos sabía que la mujer que cosía esos vestidos a menudo lloraba sobre ellos en la oscuridad de la noche, susurrando promesas a los niños que aún no habían nacido. El día en que se puso de parto llegó antes de lo esperado. Sofía lo había temido, conociendo los riesgos, sabiendo lo frágil que era todo. Las contracciones comenzaron mientras estaba terminando un pedido, y en cuestión de horas, estaba en una cama de hospital, bajo las cegadoras luces blancas, los médicos murmurando en tonos agudos y urgentes. Era caos y miedo. Sin embargo, a pesar de todo, Sofía se mantuvo tranquila. Había hecho las paces con la posibilidad de la pérdida, pero en algún lugar muy profundo, también creía en los milagros. Cuando los gritos llenaron la sala de partos, primero uno, luego otro, luego un tercero, Sofía no pudo contener sus sollozos. Eran diminutas, desgarradoramente pequeñas, pero estaban vivas. Isabela, Valentina, Catalina. Las enfermeras las colocaron brevemente contra su pecho, antes de llevarlas a la unidad neonatal. El corazón de Sofía se rompió y se curó en la misma respiración. Los días en el hospital se difuminaron. Se sentaba junto a sus incubadoras, viendo sus pequeños pechos subir y bajar, tubos y alambres conectados a sus cuerpos imposiblemente pequeños. Les susurraba historias, les decía lo valientes que eran, lo orgullosa que estaba de cada pequeña respiración que tomaban. Los médicos estaban asombrados de lo fuertes que eran las niñas. Contra todo pronóstico, eran luchadoras, al igual que su madre. Cuando finalmente se le permitió llevarlas a casa, Sofía se paró en la puerta de su apartamento, sosteniendo los asientos de coche con manos temblorosas. El espacio parecía aún más pequeño ahora, pero no importaba. Las colocó suavemente en una fila, mirando los 3 rostros que reflejaban los rasgos de su padre, pero que le pertenecían por completo a ella. «Las protegeré», susurró, «incluso si me cuesta la vida». Y en ese pequeño apartamento, rodeada de muebles gastados y el suave arrullo de sus hijas, Sofía Ramírez se convirtió en la mujer más fuerte del mundo. El ajuste de cuentas. La ciudad estaba viva esa tarde, bañada por la suave luz de la primavera temprana. Las calles bullían de gente. El parloteo de las conversaciones se mezclaba con el zumbido distante del tráfico. Alejandro Vargas caminaba por la acera llena de gente, con las manos en los bolsillos de su abrigo, la cabeza gacha, como si el peso de sus pensamientos se hubiera vuelto demasiado pesado para soportar. Su vida, una vez impecable, se había deshilachado hilo por hilo durante los últimos 2 años. Las salas de juntas ya no lo saludaban con la misma reverencia. Su apellido se había convertido en un punto de escándalo silencioso, susurrado en los pasillos de cristal. Pero eso no era lo que lo atormentaba. Era su rostro, el rostro de Sofía. Lo había visto en sus sueños, su voz resonando en los espacios vacíos de su ático. Se despertaba en silencio, a veces medio convencido de que la curva de su sonrisa solo había sido imaginada, pero cada vez era real, más real que cualquier cosa que le quedaba. No sabía por qué tomó esa ruta hoy. Tal vez fue el instinto, tal vez un hilo invisible lo estaba tirando, atrayéndolo hacia la ruta de colisión que había estado evitando.
Mientras doblaba la esquina hacia el parque, el mundo pareció detenerse. Allí, en medio de los árboles, que apenas comenzaban a mostrar sus primeros brotes verdes, una mujer se encontraba junto a un banco, ajustando las correas de un cochecito. Su cabello atrapó la luz, un suave halo de rubio que le robó el aliento. Sus pasos vacilaron, disminuyendo hasta que se detuvo por completo. La ciudad se desvaneció en un desenfoque a su alrededor. Sofía, pero no era solo ella. El cochecito no era para un solo niño. Había 3 pequeños asientos, y en ellos se sentaban 3 niñas pequeñas, idénticas en su perfección. El cabello oscuro se asomaba por debajo de sombreros de sol de colores pastel, y cuando una de ellas giró la cabeza, Alejandro lo vio. El mismo tono penetrante de azul que lo saludaba cada mañana en el espejo. Por un momento no pudo moverse. Su corazón golpeaba contra sus costillas, cada latido un tambor ensordecedor. Era surrealista, como si estuviera viendo su propia vida desarrollarse frente a él desde el exterior. Eran reales, de carne y hueso. Sus hijas. Sofía lo notó entonces. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Alejandro sintió el fuerte aguijón de su mirada. No había odio en su expresión, ni drama, ni gesto acusador. Lo que vio fue peor. Lo miró como si no fuera nadie, un extraño, un transeúnte, como si cada recuerdo que habían compartido alguna vez estuviera enterrado bajo los escombros de su traición. Se agachó sin prisa, levantando a una de las niñas en sus brazos, acunándola cerca mientras ajustaba a las otras 2 en el cochecito. Fue un acto de simple maternidad, pero para Alejandro fue como ver una vida que se había perdido. Pudo ver los pequeños gestos, la forma en que los dedos de Sofía rozaban suavemente la mejilla de la niña, la suavidad en sus ojos, que una vez había sido reservada para él. Dio un paso adelante, luego otro. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. ¿Qué podría decir? ¿Lo siento? ¿Cometí un error? Esas palabras se sentían grotescas, vacías, indignas de la mujer que estaba frente a él, que había criado a 3 hijas en un mundo que le había dado la espalda. La expresión de Sofía se mantuvo tranquila, pero su agarre en la niña en sus brazos se apretó ligeramente. Las estaba protegiendo, no por miedo, sino por instinto. Ahora era una madre, y Alejandro se dio cuenta en ese momento de que ya no tenía ningún derecho sobre ella o sobre ellas. Aún así, su cuerpo se movió por su propia cuenta, impulsado por el dolor desesperado dentro de él. «Sofía», dijo, pero su voz era ronca, apenas audible contra el ruido del parque. Ella no respondió. En cambio, le dio la espalda, ajustando las correas del cochecito con una precisión metódica. Una de las niñas soltó una suave risita, ajena a la tormenta que se gestaba en el aire. Alejandro sintió que la distancia se estiraba entre ellos, más ancha que los pocos pasos que separaban sus cuerpos. Se quedó congelado, viendo cómo Sofía empujaba el cochecito hacia adelante, su ritmo constante, sin prisas, como si él nunca hubiera existido. La siguió, aunque mantuvo su distancia. No estaba seguro de por qué. Tal vez era un castigo. Tal vez era una esperanza. Los observó mientras se movían por el parque. Sofía ocasionalmente se detenía para arreglar un juguete caído o para besar una pequeña frente. Las niñas balbuceando en un idioma que solo ellas entendían. Cada movimiento era un pequeño milagro, un mundo al que nunca había sido invitado. Pero Alejandro podía verlo ahora, más claramente que nunca.
No solo había perdido a Sofía, había perdido una familia, primeras palabras, primeros pasos, los momentos tranquilos de asombro que pertenecían a los primeros años de un niño. Había estado ausente, no porque lo hubieran ahuyentado, sino porque había elegido salir de esa habitación del hospital hace 2 años, demasiado asustado de las consecuencias. Cuando Sofía llegó a la puerta del parque, se detuvo. Por un segundo fugaz, Alejandro pensó que podría darse la vuelta, que tal vez alguna parte de su pasado compartido parpadearía en su expresión. Pero no lo hizo. Ajustó un sombrero de sol en una de las niñas, le susurró algo que la hizo reír y salió a la bulliciosa calle. Alejandro se quedó allí mucho tiempo después de que se hubieran ido, el viento tirando de su abrigo, los sonidos de la ciudad lavándolo como un eco distante. Su corazón ya no estaba solo roto, estaba vacío, ahuecado por la visión de 3 niñas pequeñas que ni siquiera sabían su nombre. Pero mientras estaba allí, mirando el espacio donde habían estado, una tranquila resolución comenzó a formarse. Esto no había terminado, no para él. Había perdido 2 años, no perdería toda una vida. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, no de regreso a su oficina, no de regreso a su ático, sino hacia el único futuro que importaba, un futuro en el que tendría que luchar, no por su reputación, no por su fortuna, sino por el derecho a pararse al lado de la mujer que una vez amó, y las hijas que no tenían idea de que su padre acababa de verlas por primera vez. La batalla por el perdón acababa de comenzar. Un camino a seguir. La dirección no había cambiado. Alejandro la encontró garabateada en un cuaderno que de alguna manera había sobrevivido al caos de su vida. Una dirección que nunca se había atrevido a usar hasta ahora. Era un edificio modesto, metido entre una lavandería y una tienda de la esquina. Un mundo de distancia de las elegantes torres de cristal y los ascensores privados a los que estaba acostumbrado. Se paró frente a la puerta, mirando los desgastados números de latón como si fueran un código antiguo que tenía que descifrar. Su mano se cernió sobre el timbre, el peso de todo lo que había perdido presionando contra su pecho. Cuando finalmente lo presionó, el sonido hizo eco, agudo e invasivo, rompiendo el aire frágil a su alrededor. Pasaron los minutos. No estaba seguro de si ella respondería. No la habría culpado si no lo hacía. Pero luego la puerta se abrió. Y allí estaba ella. Sofía estaba en la puerta, sin maquillaje, con el cabello recogido en un moño suelto, vestida con jeans sencillos y un suéter suave que se aferraba a ella de una manera mucho más hermosa que cualquier vestido de diseñador. Lo miró con la misma tranquila indiferencia que había visto en el parque, pero de cerca, ahora podía ver el agotamiento tranquilo en sus ojos, las sombras de las noches sin dormir, el peso de una mujer que había cargado demasiado durante demasiado tiempo. Alejandro abrió la boca para hablar, pero la mano de Sofía se levantó ligeramente, deteniéndolo antes de que una sola palabra pudiera escapar. «¿Qué quieres, Alejandro?» Su voz no era cruel, pero tampoco era acogedora. Era objetiva, como si le estuviera pidiendo que declarara su propósito y se fuera. «Necesito verlas», dijo, su voz áspera, apenas manteniéndose unida. «Necesito ver a mis hijas». Por un momento no se movió. El silencio entre ellos era denso, como si las paredes se hubieran acercado. Finalmente, Sofía suspiró, no por la derrota, sino por la resignación, como si hubiera sabido que este momento llegaría.
Se hizo a un lado, permitiéndole sin palabras entrar al apartamento. El interior era exactamente lo que había temido, y sin embargo más de lo que podría haber imaginado. Era pequeño, sí, pero era cálido. Juguetes estaban esparcidos por el suelo, vestidos hechos a mano colgaban ordenadamente en una cuerda, y pequeños zapatos estaban alineados junto a la puerta. No era un lugar de riqueza, pero era rico en vida, en cuidado, en amor. El aire olía débilmente a lavanda y talco para bebés, un olor que lo golpeó más fuerte que cualquier confrontación. ¿Están durmiendo?, dijo ella, cruzando los brazos sobre el pecho, mientras se apoyaba en la puerta de lo que él supuso que era su dormitorio compartido. «Están durmiendo la siesta después del almuerzo. Tienes 10 minutos, Alejandro». No estaba seguro de si ella se refería a 10 minutos para hablar o 10 minutos para demostrar su valía, pero de cualquier manera, lo aceptó. Entró en la sala de estar, con cuidado de no perturbar el delicado orden del caos. Notó una pequeña foto en el estante, Sofía sosteniendo a las 3 niñas en sus brazos, su sonrisa suave y cansada, pero genuina. Nunca la había visto parecer más viva, y eso lo destrozó. «No vine aquí a rogar por el perdón», comenzó, obligándose a encontrarse con su mirada. «Sé que no lo merezco, pero necesito que entiendas algo. Ese día, cuando dije que amaba a otra persona, fue una mentira de cobarde. Mi familia, mi junta, me pusieron una pistola en la cabeza, Sofía. Me dijeron que si no me alejaba de ti, perdería todo. Y no tuve el valor de luchar contra ellos. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que si desaparecía, al menos no te arrastrarían a su guerra». Sofía no se inmutó, no interrumpió. Se quedó quieta, absorbiendo sus palabras con la misma calma que había usado desde que él llegó. Continuó, las palabras brotando de él ahora, la presa finalmente rota. «No supe de las trillizas hasta después de que te fuiste. Volví a la oficina y me dijeron que habías renunciado, desaparecido. Traté de encontrarte. Dios, lo intenté. Pero mi padre se aseguró de que todas las puertas estuvieran cerradas. Querían que me casara con alguien de su círculo para atarme a su imperio comercial. Y yo», hizo una pausa, tragando el sabor amargo de su propio fracaso. «Los dejé ganar. Dejé que el miedo dictara mis elecciones. Pero después de ese día, no pude vivir conmigo mismo. Rompí lazos. Vendí mis acciones. Ya no soy el CEO, Sofía. No soy el hombre que eligió el poder sobre ti. Solo soy un hombre que ha estado caminando vacío durante 2 años». Hubo una pausa larga y sofocante. Los ojos de Sofía se suavizaron por un momento fugaz, un destello de reconocimiento en su expresión. Pero luego sus brazos se cruzaron más fuerte, como si necesitara prepararse. «¿Crees que decir eso cambia algo?», preguntó ella, su voz tranquila, pero con un borde. «¿Crees que solo porque finalmente te despertaste, se supone que debo devolverte la vida de la que te alejaste? ¿Tienes alguna idea de lo que es, Alejandro? ¿Llevar 3 vidas dentro de ti mientras su padre se desvanece en el aire? ¿Coser ropa a las 3 de la mañana porque es el único momento que te queda después de cambiar pañales y mecer a los bebés que lloran para que se duerman? Te fuiste. No puedes volver y pretender que un monólogo soluciona eso». Alejandro sintió el aguijón de cada palabra. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero no se trataba de arreglar lo que estaba roto. Se trataba de luchar por la oportunidad de ser digno de estar en la misma habitación que los pedazos. «No espero el perdón, Sofía», dijo, dando un paso más cerca.
aunque no lo suficiente como para invadir los frágiles límites que ella había establecido. Pero no voy a desaparecer de nuevo. Estaré aquí, incluso si es solo como una sombra en sus vidas. Me ganaré mi lugar, no porque lo quiera, sino porque ellas merecen un padre que nunca se rinde. Un sonido suave los interrumpió. Era débil, pero inconfundible. El murmullo somnoliento de un niño que se despertaba de una siesta. La cabeza de Sofía se giró ligeramente hacia la puerta del dormitorio, el instinto anulando su postura. Por primera vez desde que él había llegado, Alejandro vio su armadura resquebrajarse. La madre en ella siempre estaba alerta, siempre lista. Lo miró de nuevo, su expresión ahora ilegible. «No te acercarás a ellas hasta que yo decida que estás a salvo», dijo, su voz aguda pero no cruel. «No a salvo para mí, a salvo para ellas». Alejandro asintió. Era más de lo que había esperado. Núñez no estaba buscando un atajo de regreso a sus vidas. Estaba listo para tomar el camino largo, por muy brutal que fuera. Mientras Sofía desaparecía en el dormitorio para atender a las niñas, Alejandro se quedó solo en la pequeña sala de estar, su corazón latiendo con algo nuevo. No era esperanza. Todavía no. Pero era un comienzo, una primera respiración en una vida que casi había destruido. Se volvió hacia la pequeña ventana, la ciudad extendiéndose más allá del cristal. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no parecía tan vacío. El perdón tácito. Los días después de su visita pasaron lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera engrosado alrededor de Alejandro, obligándolo a caminar a través de cada momento, con el peso de sus elecciones presionando sobre él. Sofía no llamó, no envió mensajes de texto, pero tampoco le había cerrado la puerta en la cara. Eso era más de lo que se merecía, y lo sabía. Sin embargo, la idea de que sus hijas crecieran sin conocerlo era insoportable. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar por el futuro, incluso si eso significaba empezar en el fondo de sus vidas. Alejandro comenzó a aparecer en el parque, donde Sofía llevaba a las niñas en sus paseos matutinos. Al principio, mantuvo su distancia, sentado en un banco debajo de un árbol, fingiendo leer un periódico mientras sus ojos estaban fijos en ellas. Observó a Sofía levantar suavemente a cada niña en los columpios, sus manos cuidadosas pero experimentadas, como si pudiera hacerlo mientras dormía. Las niñas, Isabela, Valentina y Catalina, eran pequeños torbellinos de curiosidad. Sus risitas oscuras rebotaban mientras se tambaleaban con la coordinación caótica de los niños pequeños que aprenden su mundo. Memorizó cada sonido de su risa, cada inclinación de sus cabezas, y cada momento en que la mano de Sofía se extendía instintivamente para guiarlas o protegerlas. Al principio, Sofía ignoró su presencia. Lo miraba de reojo, no ofrecía ningún reconocimiento, y regresaba su atención completa a las niñas. Pero él notó que ella nunca abandonaba el parque mientras él estaba allí. Le permitió quedarse a la vista, como si lo estuviera probando en silencio para ver si su resolución se marchitaría. Una mañana, cuando el aire de primavera era suave y el parque estaba menos concurrido, una de las niñas, Valentina, se acercó a su banco. Sus diminutas piernas se movían con una determinación que solo un niño de 2 años podía poseer. Se paró frente a él, mirando hacia arriba con grandes ojos azules que reflejaban los suyos. Alejandro se congeló, temiendo que el más mínimo movimiento en falso destrozaría este momento frágil.
Ofreció una sonrisa vacilante, bajando el periódico a su regazo, con las manos abiertas y no amenazantes. Valentina ladeó la cabeza, estudiándolo con una curiosidad inocente. Sofía estaba allí en segundos, arrodillándose junto a su hija, su expresión ilegible. No regañó a la niña, no la apartó. En cambio, simplemente miró a Alejandro, su mirada aguda, midiendo. Sin decir una palabra, levantó a Valentina en sus brazos y la llevó de vuelta al cochecito. Pero algo había cambiado. Ella no había construido una pared entre ellos. No esta vez. Al día siguiente, Alejandro vino preparado. Llevaba una pequeña bolsa de papel con rodajas de fruta fresca, el tipo que a los niños pequeños les encantaba. No se acercó a ellas directamente. En cambio, cuando Sofía se sentó en un banco para leer mientras las niñas jugaban al alcance de la mano, Alejandro silenciosamente colocó la bolsa en el extremo del banco y se alejó. Sofía lo notó. Al principio, no la tocó, pero cuando una de las niñas comenzó a quejarse, metió la mano en la bolsa, sacó una rodaja de manzana y se la ofreció a su hija. Nunca miró a Alejandro, pero él vio sus dedos temblar ligeramente. Estas pequeñas interacciones sin palabras se convirtieron en su nuevo idioma. Alejandro nunca se entrometió. Nunca cruzó la línea invisible que Sofía había trazado. Se sentaba cerca, a veces leyendo, a veces mirando en silencio, y ofrecía pequeños gestos. Un juguete al que le faltaba una pieza que él había notado, una pequeña manta cuando el viento se levantaba. Lentamente, la postura de Sofía comenzó a suavizarse. Una tarde, una rueda del cochecito se atascó mientras Sofía intentaba maniobrarlo sobre un parche de pavimento irregular. Alejandro estaba a su lado antes de que ella pudiera siquiera mirar hacia arriba, arrodillándose para arreglar la rueda con una eficiencia tranquila que incluso lo sorprendió a él mismo. Él no habló, y ella tampoco, pero cuando la rueda volvió a su lugar, Sofía exhaló. Un suspiro silencioso e involuntario que tenía más peso que las palabras. Por primera vez, no se retiró inmediatamente después de aceptar su ayuda. Las niñas, también, comenzaron a reconocerlo. Señalaban en su dirección, balbuceando frases incoherentes. Sus rostros iluminándose con sonrisas cuando lo veían acercarse desde la distancia. Nunca se permitió el lujo de levantarlas en sus brazos o arrodillarse a su nivel, sin la aprobación silenciosa de Sofía. Pero cada mirada, cada pequeña sonrisa de las niñas, era una batalla ganada. Las semanas se convirtieron en meses. Alejandro se convirtió en parte de su rutina. No como un padre, todavía no, sino como una presencia constante. Aprendió sus canciones favoritas, el ritmo de sus estados de ánimo por la tarde, la forma en que Valentina fruncía el ceño en concentración, cómo Isabela siempre reclamaba el lado izquierdo del cochecito, y cómo Catalina extendía una mano para mantener el equilibrio cada vez que se tambaleaba sobre un terreno irregular. También aprendió los silencios de Sofía, cómo leer los sutiles cambios en su postura, cuándo quedarse atrás y cuándo ofrecer un acto tranquilo de asistencia. Una tarde lluviosa, el parque estaba casi vacío. Sofía luchó con un paraguas mientras intentaba proteger a las niñas, mientras ajustaba la terca cubierta del cochecito. Alejandro se acercó sin preguntar. Esta vez, ella no lo detuvo. Él sostuvo el paraguas de manera constante sobre ella mientras ella aseguraba la cubierta. Sus manos se rozaron solo una vez,
pero el toque le envió un escalofrío tranquilo. Cuando Sofía terminó, lo miró, y por primera vez sus ojos se suavizaron, no con resignación, sino con una gratitud cansada. «Eres persistente», dijo ella. Su tono era neutral, pero no había frialdad en él. Era la primera frase completa que le había dicho desde ese día en el apartamento. «No puedo permitirme no serlo», respondió Alejandro, su voz firme, aunque su corazón golpeaba con la importancia de sus palabras. Las niñas se rieron bajo la cubierta del cochecito, ajenas a la delicada tregua que se formaba sobre ellas. Los labios de Sofía se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa, pero que tampoco estaba lejos de serlo. Alejandro no necesitaba ganársela con grandes gestos o disculpas vacías. Eran las cosas pequeñas, los actos diarios y pacientes de simplemente estar allí. Cada instinto de negocios que alguna vez lo enorgulleció no tenía lugar aquí. Esto no era una negociación en una sala de juntas. Esta era una escalada lenta e implacable, paso a paso, de regreso a la vida de una mujer que tenía todas las razones para cerrarle la puerta. Y sin embargo, ella lo estaba dejando entrar, centímetro a centímetro, un nuevo horizonte. El periódico de la mañana llegó antes de lo habitual. Alejandro se sentó en la mesa de su cocina, mirando la primera página donde su propio rostro le devolvía la mirada, bajo el titular «Blake Eyre reconstruye su imperio en las sombras». Era un artículo mordaz, lleno de medias verdades y amenazas veladas, creado por las mismas personas que una vez aplaudieron su ascenso. Sus antiguos socios comerciales, los miembros de la junta que lo habían presionado para sacrificar a Sofía, ahora lo pintaban como un lastre, un hombre que había dado la espalda al legado familiar por una mujer por debajo de su círculo. El artículo no mencionaba a Sofía o a las niñas directamente, pero la insinuación era clara. Se habían enterado de que estaba pasando tiempo con ellas de nuevo, y querían que se detuviera. La llamada telefónica llegó más tarde esa tarde. Reconoció el número de inmediato. Tomás Suárez, uno de los miembros de la junta, que una vez actuó como un segundo padre para él, ahora hablaba con la fría precisión de un hombre que emitía un ultimátum. «Alejandro, necesitamos hablar sobre estas apariciones que has estado haciendo en los parques públicos. La imagen de la compañía no es algo que podamos permitirnos que empañes aún más. Necesitas decidir qué importa más, una mujer y sus hijos, o el imperio que tu padre construyó». Alejandro había escuchado estas palabras antes, vestidas con diferentes tonos, salpicadas de amenazas más suaves. Pero esta vez, no lo sacudieron. Esta vez, la imagen de Sofía levantando a Valentina en sus brazos después de una caída, de la risa contagiosa de Catalina, de la pequeña mano de Isabela extendiéndose hacia la suya, era más clara en su mente que cualquier gráfico de sala de juntas o precio de acciones. «Ya tomé esa decisión hace 2 años», respondió Alejandro, su voz tranquila, aunque cada palabra estaba cubierta de acero. «Y elegí mal. No volveré a cometer ese error». Colgó antes de que Tomás pudiera responder, pero sabía que esto era solo el comienzo. Las amenazas escalarían. Sus viejos aliados tenían demasiado orgullo, demasiado invertido en su imagen, para dejar que su desafío quedara sin respuesta. Y esta vez no se conformarían con artículos velados y advertencias susurradas. Irían tras Sofía, no directamente, sino a través de los susurros despiadados que podían arruinar reputaciones, destruir su pequeño negocio y pintarla como una oportunista escandalosa. No podía dejar que eso sucediera.
Alejandro llegó al apartamento de Sofía más tarde esa noche, sin previo aviso. No esperaba una cálida bienvenida, pero ella lo dejó entrar sin decir una palabra. Las niñas estaban dormidas, sus pequeñas respiraciones llenando la pequeña habitación con un ritmo pacífico que contrastaba fuertemente con la tormenta que se gestaba afuera. «Van a ir tras de ti», dijo Alejandro, tan pronto como la puerta se cerró detrás de él. No lo endulzó, no ofreció la cortesía de suavizar la verdad. La gente con la que solía trabajar se enteró de las niñas, de ti. Torcerán la historia. Tratarán de que parezca que me atrapaste, como si fueras la razón por la que dejé la compañía. Esto ya no es sobre mí, Sofía. Es sobre ti. Querrán destruir tu nombre para salvar el suyo. El rostro de Sofía permaneció ilegible, pero sus ojos brillaron con un fuego familiar, la misma ferocidad protectora que había mantenido a sus hijas a salvo todos los días de sus vidas. Ella no preguntó por qué Alejandro solo le advertía ahora. No necesitaba hacerlo. Sabía cómo funcionaba el poder, pero nunca había sido de las que inclinaban la cabeza, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. «No les tengo miedo», dijo Sofía, su tono firme, aunque sus brazos estaban cruzados sobre su pecho, como si se preparara para la batalla. «Estoy cansada de esconderme. Estoy cansada de ser la mujer de la que la gente susurra, pero nunca le pregunta la verdad. Si quieren una historia, les daré una». Alejandro no había anticipado su desafío, aunque en retrospectiva, debería haberlo hecho. Ella siempre había sido más fuerte que él cuando se trataba de sobrevivir a las tormentas. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión que sorprendió incluso a Alejandro. Se puso en contacto con una periodista. No uno de los buitres que prosperaban en columnas de chismes y piezas de ataque corporativas, sino una mujer llamada Laura Mendoza, conocida por sus valientes reportajes sobre la corrupción y su agudo sentido de la justicia. Laura se mostró reacia al principio. Estas historias a menudo terminaban con la voz de la víctima enterrada bajo las máquinas de relaciones públicas corporativas. Pero a medida que Sofía exponía la verdad, el embarazo, el silencio, el exilio forzado del mundo de Alejandro, Laura se dio cuenta de que esto no era solo otro escándalo. Esta era una lucha contra la misma estructura que silenciaba a las mujeres y protegía a la élite. La entrevista tuvo lugar en el apartamento de Sofía, con las niñas durmiendo la siesta en la habitación de al lado. Alejandro estaba allí, pero se mantuvo en silencio, sentado en la esquina, viendo a Sofía contar su historia. No lloró, no pidió lástima. Habló con una dignidad tranquila, explicando cómo había construido una vida de la nada mientras protegía a sus hijas de un mundo que las veía como verdades inconvenientes. Laura escuchó, tomó notas, hizo las preguntas difíciles y prometió imprimir cada palabra, sin censura. Cuando el artículo salió, no fue en las páginas de chismes, sino en la primera página de un importante medio de comunicación. La lucha de una mujer contra un imperio. La historia de Sofía Ramírez se convirtió en un titular que se hizo viral en cuestión de horas. La respuesta fue inmediata. La gente se unió a su lado. Las madres compartieron sus propias historias de abandono y traición corporativa. Las mujeres que habían sido silenciadas encontraron un símbolo de desafío en Sofía. Internet estalló en apoyo, mientras la junta corporativa se apresuraba a controlar una narrativa que se les había escapado de las manos. Alejandro observó cómo Sofía manejaba la tormenta con gracia, nunca saliéndose de la línea, nunca rebajándose a su nivel.
Asistió a reuniones donde los inversores exigían rendición de cuentas, pero esta vez la marea había cambiado. La compañía no podía permitirse ser vista como el villano. El nombre de los Vargas había sido empañado no por la existencia de Sofía, sino por la crueldad de quienes intentaron borrarla. Una semana después de la publicación del artículo, Alejandro se paró junto a Sofía mientras caminaban por el parque, las niñas balbuceando emocionadas en su cochecito. La gente la reconocía ahora. Los extraños ofrecían palabras amables. Una madre se detuvo para agradecerle por hablar. Un anciano asintió respetuosamente al pasar. Sofía se había convertido en algo más que un nombre en un artículo. Era un símbolo de rebelión tranquila, un recordatorio de que el poder no pertenecía exclusivamente a quienes estaban en las salas de juntas. Alejandro vio el cambio en ella, cómo se mantenía más erguida, cómo su risa venía más fácilmente. Había temido que su mundo la destruiría, pero ella había hecho lo que él nunca se había atrevido a hacer. Lo había enfrentado de frente y había salido más fuerte. A medida que el sol se ponía, arrojando un brillo dorado sobre el parque, Sofía se detuvo, volviéndose hacia Alejandro, con una mirada que era más suave de lo que había sido en meses. «Dijiste que querías luchar por ellas», dijo, asintiendo hacia las niñas. «Tendrás tu oportunidad, Alejandro, pero esta vez lo harás en mis términos». Él asintió, sintiendo el peso de esas palabras asentarse en sus huesos. No había lugar para el orgullo aquí. No había atajos a la redención. Pero de pie a su lado ahora, en medio de un mundo que había intentado y fracasado en silenciarla, Alejandro entendió que esta batalla estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, ya no estaban luchando solos. Un nuevo comienzo. La ciudad había cambiado, o tal vez fue Alejandro quien lo hizo. Las calles se veían igual, pero ahora cada esquina tenía un recuerdo de la vida que casi había perdido. Los imponentes edificios de oficinas que una vez simbolizaron el poder, ahora parecían pequeños en comparación con la fuerza tranquila del mundo de Sofía. Su historia había encendido algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber predicho. Lo que comenzó como un solo artículo se había extendido por las redes sociales, las cadenas de noticias y los foros públicos. La gente ya no susurraba sobre Sofía Ramírez a puerta cerrada. Gritaban su nombre con orgullo. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, no porque buscara la fama, sino porque se había mantenido firme cuando hubiera sido más fácil desaparecer. Alejandro pasó sus días equilibrando la ayuda a Sofía de maneras pequeñas, casi invisibles, y enfrentando la reacción de su viejo mundo. Los inversores que una vez lo trataron como a un chico de oro, ahora lo miraban con una mezcla de confusión y admiración renuente. No podían negar que las acciones de la compañía se habían estabilizado, incluso subido ligeramente, desde que salió la historia de Sofía. No era solo simpatía, era confianza. La gente quería volver a creer en algo real. Estaban cansados de declaraciones pulidas y sonrisas corporativas. La cruda honestidad de Sofía les había dado algo auténtico que apoyar. Pero Alejandro sabía que la opinión pública era voluble. Podía cambiar con un solo paso en falso. Por eso caminaba con cuidado. Cada aparición pública con Sofía y las niñas era deliberada, aunque nunca escenificada. Iban al parque, visitaban pequeños cafés, siempre viviendo sus vidas como lo habían hecho antes, pero ahora bajo la atenta mirada de un público curioso. A él no le importaba la atención.
No cuando veía la forma en que la gente se acercaba a Sofía, no con preguntas invasivas o lástima, sino con una gratitud tranquila. Las madres se detenían y sonreían. Los padres asentían respetuosamente. Y a veces las mujeres que habían pasado por sus propias guerras privadas compartían unas pocas palabras de solidaridad. Sofía nunca se deleitó con la atención, pero Alejandro podía ver cuánto significaba para ella. Por una vez, no era invisible. Las niñas estaban creciendo rápido. Isabela se había convertido en la líder del trío, siempre la primera en explorar, la primera en desafiar. Valentina, más tranquila, más observadora, sus ojos siempre escaneando, captando detalles. Catalina era la pacificadora, la que intervenía cuando sus hermanas se enfrentaban por los juguetes o la atención. Verlas crecer, ver sus personalidades desarrollarse, era un recordatorio diario para Alejandro de todo lo que casi se había perdido. Cada momento, cada pequeño hito se sentía como una victoria. Una noche, después de un largo día lleno de entrevistas y reuniones, Alejandro se encontró de regreso en el apartamento de Sofía. Se había convertido en un ritual estas noches. Él llegaba después de que las niñas estaban acostadas y se sentaban en la pequeña sala de estar, a veces hablando, a veces sentados en un silencio cómodo, pero esta noche se sintió diferente. Había una tensión en el aire, no de conflicto, sino de algo no dicho que flotaba entre ellos. Sofía se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, sus dedos trazando patrones distraídamente en la tela. Alejandro se sentó frente a ella, con los codos en las rodillas, inclinado ligeramente hacia adelante, como si la distancia entre ellos necesitara ser cerrada físicamente. Parecía cansada, pero no el tipo de cansada que provenía de la falta de sueño. Era un cansancio profundo, el tipo que se asienta cuando has estado luchando durante demasiado tiempo. He estado pensando, comenzó Sofía, su voz firme pero más suave de lo habitual, en lo que viene después, en lo que significa todo esto ahora que el mundo lo sabe. Alejandro escuchó, sintiendo que esto no era solo una reflexión casual. No quiero que crezcan en una historia que se defina por lo que hemos perdido, continuó. Quiero que sepan quiénes son, de dónde vienen, pero que no queden atrapadas por los errores que hemos cometido. Se merecen más que eso, y creo que tal vez nosotros también. Alejandro sintió que se le apretaba la garganta. Había ensayado tantas disculpas, tantas declaraciones de amor en su mente, pero ninguna de ellas se sentía digna en este momento. En cambio, simplemente asintió, esperando, dejándola que marcara el ritmo. «Veo cómo te miran ahora», dijo Sofía, sus labios curvándose en una ligera sonrisa. «No conocen la historia, el dolor, solo ven a un hombre que aparece todos los días sin falta». «Eso es todo lo que quiero ser», dijo Alejandro en voz baja. «Alguien que aparece por ellas, por ti». Hubo una larga pausa. Los ojos de Sofía se suavizaron, pero había un destello de incertidumbre allí, una vulnerabilidad que rara vez le permitía ver. «He construido tantas paredes, Alejandro, que no sé cómo derribarlas sin perderme a mí misma». Él se echó un poco hacia atrás, dándole espacio, pero sus palabras tenían una tranquila intensidad. «Entonces no las derribes. Déjame escalarlas. Déjame ganar cada ladrillo». Su risa fue suave, casi renuente, pero fue el sonido más hermoso que había escuchado en todo el día. Por primera vez, se sintió como si la distancia entre ellos no fuera tan insuperable. La semana siguiente,
sucedió algo que ninguno de los dos había anticipado. Era una simple tarde en el parque. Las niñas estaban jugando cerca de una caja de arena. Alejandro sentado en el césped, a unos metros de distancia. Sofía mirando desde el banco. Una joven periodista se acercó, esta vez sin un equipo de cámara, sin un micrófono, solo un cuaderno y una sonrisa nerviosa. No estaba allí por un escándalo o una primicia. Estaba escribiendo un artículo sobre los padres que luchan por regresar a las vidas de sus hijos. Preguntó si Alejandro estaría dispuesto a compartir su historia, no la versión pulida, sino la real. Alejandro miró a Sofía, buscando en silencio su permiso. Ella le dio un pequeño asentimiento, sus ojos reflejando una comprensión de que esta ya no era solo su batalla privada. Se había convertido en algo más grande, una narrativa que podría remodelar la forma en que el mundo veía la redención, la paternidad y las segundas oportunidades. El artículo se publicó bajo el titular «El padre que se negó a desaparecer». No fue sensacional. Hablaba de sus fracasos, su cobardía, pero también de su persistencia, de sus actos silenciosos de aparecer todos los días para las hijas que no tenían ninguna razón para confiar en él. La respuesta del público fue abrumadora, pero esta vez no estaba llena de susurros que buscaban escándalo. Estaba llena de cartas de padres, de hijos, de personas que anhelaban la reconciliación, pero que nunca encontraron el camino. Alejandro se dio cuenta entonces de que el pasado no necesitaba definirlos, no si estaban dispuestos a reescribir el final. Y Sofía, que había luchado tan ferozmente para proteger a sus hijas de la crueldad del mundo, estaba empezando a ver que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo nuevo a partir de los escombros. Una tarde, mientras empacaban después de un día en el parque, Catalina extendió una mano, agarrándola de Alejandro sin que se lo pidieran. Lo miró. Sus grandes y confiados ojos azules se encontraron con los suyos y simplemente dijo, «Papi». La palabra fue suave, casi un susurro, pero hizo eco más fuerte que cualquier aplauso que Alejandro hubiera recibido en su vida. Se volvió hacia Sofía, con el corazón en la garganta, pero ella ya lo estaba mirando, sus labios curvados en una sonrisa que ya no estaba protegida. En ese momento, Alejandro entendió que el perdón no era un gran gesto. Estaba en los momentos tranquilos, en la forma en que la mano de un niño de 2 años podía tender un puente sobre un silencio de 2 años, en la forma en que Sofía ya no lo miraba a través de él, sino a él. No necesitaba que ella dijera las palabras, podía verlo en sus ojos. Las paredes no habían desaparecido, pero ahora había una puerta, y por primera vez ella estaba allí, sosteniéndola abierta. El aire era cálido con la promesa del verano, y la ciudad se sentía más suave esa tarde, como si incluso sus bordes afilados se hubieran embotado por la tranquila anticipación que zumbaba debajo de la superficie. Alejandro había planeado cada detalle meticulosamente, no de la manera grandiosa y excesivamente orquestada que podría haberlo hecho una vez, sino con un cuidado nacido de la humildad. Sabía que a Sofía no le importaban las exhibiciones lujosas o los gestos vacíos. Ella valoraba la sinceridad, y él no tenía intención de darle nada menos. El parque siempre había sido su lugar. Fue allí donde primero se atrevió a seguirla, donde sus hijas, sin saberlo, le ofrecieron su aceptación en forma de simples sonrisas y manos extendidas. Era apropiado que se convirtiera en el escenario de lo que Alejandro
esperaba que fuera el comienzo de su próximo capítulo. Llegó temprano, montando un picnic tranquilo debajo del gran roble que los había sombreado en tantas tardes. En tiempo no había fotógrafos escondidos en los arbustos, ni decoraciones elaboradas. Solo una manta suave, una canasta llena de los alimentos favoritos de Sofía y una pequeña caja escondida de forma segura en su bolsillo. Las niñas estaban al tanto del secreto, tanto como pueden estarlo las niñas de 2 años. Había pasado la noche anterior con ellas, elaborando 3 pequeños colgantes de corazón de oro, cada uno grabado con sus nombres: Isabela, Valentina y Catalina. Se habían reído mientras él les explicaba su misión especial, aunque no estaba del todo seguro de cuánto de eso entendieron. Pero no importaba. Su presencia era suficiente. Cuando Sofía llegó, empujando el cochecito con gracia experimentada, lo miró con una mezcla de curiosidad y cauteloso asombro. Las niñas se retorcían en sus asientos, ansiosas por ser libres. Alejandro se puso de pie y caminó hacia ellas, su corazón latiendo con un nerviosismo que no tenía nada que ver con el miedo al rechazo, sino con la importancia del momento. «Esto se parece sospechosamente a una cita, Alejandro», dijo Sofía, sus labios curvándose en una sonrisa que ya no estaba llena de escepticismo. «Tal vez lo es», respondió, levantando a Isabela del cochecito y sentándola en la manta. «Pero no es del tipo en el que estás pensando». Sofía levantó una ceja, pero no dijo nada mientras comenzaba a desempacar la canasta con él. Las niñas cayeron sobre el césped, sus risas llenando el aire, ajenas a la tensión que se acumulaba lentamente en el pecho de Alejandro. Él esperó, dejando que la tarde se desarrollara con facilidad, sin apresurarse, sin forzar el momento. Comieron, hablaron, y por un momento se sintió como cualquier otra tarde que habían compartido. Pero debajo de su exterior tranquilo, los dedos de Alejandro jugaban con la pequeña caja en su bolsillo, las palabras que había ensayado una y otra vez, dando vueltas en su mente. A medida que el sol comenzaba a sumergirse por debajo del horizonte, bañando el parque en tonos dorados y ámbar, Alejandro supo que era el momento. Metió la mano en la canasta y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Las niñas, sintiendo que algo estaba sucediendo, se reunieron a su alrededor con grandes ojos expectantes. Les entregó a cada una de ellas uno de los colgantes, sus pequeños dedos agarrando las delicadas cadenas con emoción. «Niñas», comenzó, su voz firme a pesar de la tormenta dentro de él. «Necesito su ayuda. ¿Creen que pueden darle esto a mamá por mí?» Isabela, siempre la líder, asintió con una expresión seria, como si entendiera la gravedad de su tarea. Valentina la siguió, sus labios curvados en una sonrisa tímida, mientras Catalina, siempre la pacificadora, aplaudía en aprobación. Juntas, se tambalearon hacia Sofía, que las observaba con una expresión perpleja. Sus ojos se entrecerraron cuando le presentaron los colgantes. Ella los tomó, sus dedos rozando los nombres grabados. Sus labios se separaron ligeramente de la sorpresa. Alejandro se puso de pie, su corazón latiendo contra sus costillas, y cruzó el espacio entre ellos. Se arrodilló frente a ella, no por tradición, sino porque se sentía bien, porque Sofía Ramírez había cargado con más peso en los últimos 2 años de lo que él jamás había sabido, y ella merecía más que un hombre parado sobre ella con una pregunta. «Sé que esta no es la vida que imaginaste», dijo, su voz cruda y expuesta.
y sé que no soy el hombre que se suponía que debía ser, pero cada día contigo y con ellas he aprendido lo que significa aparecer, no con promesas o grandes gestos, sino con persistencia tranquila. No quiero ser un visitante en esta vida que hemos construido juntos, Sofía. Quiero ser el hogar. Metió la mano en su bolsillo y sacó la caja, abriéndola para revelar un anillo simple. Sin diamantes extravagantes, sin ostentación, solo una banda, elaborada con cuidado, con una frase grabada en el interior que solo ella entendería. Las 3, siempre. La respiración de Sofía se entrecortó. Lo miró el anillo, miró a sus hijas que ahora estaban sentadas, imitando a su padre arrodillado en el césped, riéndose de su propia broma privada. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, no de tristeza, sino de la verdad abrumadora de que este hombre ante ella había cambiado, no por el mundo, sino por ellas. Alejandro no la presionó. Dejó que el silencio se mantuviera, entendiendo que la respuesta de Sofía nunca se daría a la ligera. Pero luego, como si las paredes que ella había construido tan cuidadosamente se hubieran derrumbado en silencio sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Ella sonrió. Era una sonrisa que llevaba cada cicatriz de batalla, cada noche sin dormir, cada promesa susurrada que le había hecho a sus hijas en la oscuridad. Y en ese momento, Alejandro supo su respuesta, incluso antes de que ella hablara. «Sí», dijo Sofía en voz baja, extendiendo una mano para tomar la suya, sus dedos entrelazándose con los suyos, tan naturalmente como si siempre hubieran estado destinados a hacerlo. Pero no por el anillo, por ti, por ellas, porque ya hemos construido la vida que importa. Las niñas gritaron de alegría, ajenas a la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero sus risas fueron la banda sonora perfecta para el momento. Alejandro deslizó el anillo en su dedo, sus manos temblando no por los nervios, sino por el puro peso de lo que simbolizaba. Sofía se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la suya, y por primera vez se permitieron simplemente respirar en el mismo espacio, sin los fantasmas de su pasado parados entre ellos. A medida que el sol finalmente se sumergía por debajo del horizonte, bañando el parque en un suave crepúsculo, Alejandro se dio cuenta de algo profundo. Las propuestas no se trataban de la perfección o el espectáculo. Se trataban del tiempo, de aparecer, de entender que el amor se forja en los momentos tranquilos de la lucha compartida. Y esa tarde, rodeado por los sonidos de la risa de sus hijas, Alejandro Vargas supo que había encontrado todo lo que siempre había estado buscando. No en las salas de juntas o en los negocios, sino en el pequeño y hermoso mundo que Sofía había creado contra todo pronóstico. Se sentaron juntos en la manta, la cabeza de Sofía descansando sobre su hombro, las niñas acurrucadas entre ellos. Y por primera vez en años, Alejandro sintió lo que era estar completo. El pasado todavía estaba allí, pero ya no los definía. El futuro era incierto, pero ya no lo aterraba. Y el presente, con su belleza imperfecta y caótica, era exactamente donde quería estar,